Es un gusto para mí tener como invitado al técnico colombiano Luis Fernando Suárez, quien dirigirá a la selección de Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022. Un grupo difícil el que le tocó a los ticos junto a España, Alemania y Japón. Profe, ¿cómo analiza el primer rival, la selección española? Hola Kate, muchísimas gracias. En su pregunta sobre lo de España, hacer un análisis de España, bueno, yo podría contarle algo respecto a que casi siempre el sistema, casi que es un único sistema, un 1-4-3-3, es por lo general lo que siempre juega. En sus comportamientos defensivos, por lo general siempre realizan una presión alta cuando el rival elabora desde el fondo, aplican el pressing en las bandas, también tras pérdida, ejercen presión siempre para recuperar y contraatacar. Esas son las situaciones defensivas. Ofensivamente, eh, casi siempre juegan elaborado, es juego elaborado. En el saque de meta conectan con los centrales o laterales para que propongan, priorizan la circulación del balón, siempre, casi siempre con el volante de contención y con los interiores para jugar entre líneas y realizar rotaciones por banda, sobre todo que hay unos cambios en esos por los costados. En la profundidad y en las finalizaciones casi siempre atacan los espacios, eh, siempre buscan jugar, siempre terminar como elaborados. Entonces, el duelo es muy importante para todos ellos. Es un equipo vertical que maneja mucho el control del espacio, maneja una alta intensidad. El manejo del bloque alto por lo general es muy constante. Siempre buscan estar más en el espacio del equipo contrario que en el propio espacio. Eh, es muy ofensivo. Siempre buscan la suma de jugadores en ataque siempre es alta, más de 4 jugadores en la finalización de jugadas. Son agresivos en la recuperación tras pérdida y tratan de buscar recuperar la pelota siempre en el campo del rival. Manejan un bloque adelantado, siempre buscando de alguna manera jugar y se habla mucho de los ataques posicionales. Bueno, España creo que es el que más tiene esa situación del ataque posicional. En la fase de creación, España es un equipo paciente, que salta las líneas de presión por medio de pases cortos casi siempre, de primera intención. Son muy precisos en eso. Eh, Creo que en determinado momento el juego directo casi no se da. En ellos es casi siempre juego de posesión, teniendo la pelota, juegos cortos. Hay dos jugadores importantes, Coque y Rodri, son claves en las transiciones. Y Busquets como mediocentro, que es el que, como que por ahí es el centro del juego. Eh, por lo general siempre buscan controlar el espacio, siempre buscan tener después del segundo tercio, el medio tercio o en el último tercio, buscar dominar. Mm, el control de los extremos me parece que normalmente lo juegan básicamente dentro cede el control de espacio al punta o los extremos en el último, que normalmente juegan en medio de las dos defensas centrales. Los laterales tienden a exceder en el adelantamiento, van mucho, siempre van hacia adelante los laterales ahí es donde ahí suman mucha gente con los laterales, con los exteriores que se vuelven interiores, más los delanteros. Eh, Normalmente siempre buscan, porque son muy intensos, manejar esa situación de recuperación desde la zona media, casi nunca se van a tirar atrás, no repliegan mucho, es un equipo que por lo general siempre está buscando recuperar la pelota en campo contrario, siempre hacen pressing, buscan presionar mucho, entonces es un equipo que defensivamente, perdón, tiene esa situación que la puede manejar bastante bien. Eh, Hay una situación dentro de la fase defensiva que ellos siempre buscarán eh, en los duelos imponerse, pero más en el campo contrario. Y creo que ahí donde uno, si pone o si propone algo en el campo contrario, podría
tener alguna posibilidad de ganar. Aprovecha la velocidad y capacidad de desborde de gente como Asensio, como Morata, Gavi, para que es importante para romper la línea defensiva. Eh, Son jugadores o equipo que está rematando mucho al arco. Eh, por lo general siempre llegan al último tercio con más de 4 jugadores. La labor de los mediocentros, de los volantes de contención es clave, no solamente en la recuperación, sino también en la transición de juego, porque por ahí empieza el juego de ellos. En la fase ofensiva siempre buscarán que la situación, sobre todo es la posesión, básicamente, lo que se tiene en cuenta con ellos. Básicamente eso es lo que, pues, en términos generales, son lo que puedo mencionar de España. Los principales referentes, por ejemplo, en la parte ofensiva, Morata, Sarabia, Asensio. Eh, Creo que hay que tener en cuenta mucho a Coque, Rodri en la fase de creación, a Gavi en el rompimiento de líneas. Tener en cuenta esas triangulaciones que se dan entre los laterales, los volantes exteriores y, y los volantes de primera línea. Es un equipo España que no va a hacer espacio, porque lo primero que piensan ellos es en el pase de primera intención, y hacer transiciones rápidas eh, dentro de todas las situaciones. Eso es como lo general que le podría mencionar de España. El segundo partido es el 27 de noviembre contra Japón. ¿Cómo contrarrestar su esquema y su idea de juego, ya que viene siendo una de las selecciones protagonistas en los últimos mundiales? Bueno, ahora Kate, respecto a Japón, ellos sí tienen dos sistemas diferentes, distinto a España, que casi siempre es el 4-3-3. Manejan el 1-4-2-3-1 o el 1-4-3-3, pero de ahí no salen. Los comportamientos defensivos casi siempre bajan un bloque intermedio y siempre con una buena disposición a la presión. En la parte ofensiva, el saque meta por lo general siempre lo hacen en corto. La idea de juego se basa en la elaboración de juego, principalmente por los pasillos exteriores, que ahí siempre terminan con sus volantes, sus laterales, siempre jugando por fuera. Priorizan profundizar por banda, casi siempre, por lo general, para atacar el área. Es un equipo rápido, es un equipo vertical, encarador, que busca profundizar siempre por medio del juego de bandas, con la velocidad de los laterales y los extremos. Tienden a sacrificar un poquitico la igualdad y la superioridad numérica en sus ataques posicionales para buscar finalizar la jugada en velocidad. Siempre aprovechando como los duelos, ¿no? Esa es una situación muy clara en su perfil de equipo. En los ataques posicionales se resalta el posicionamiento de los laterales y los extremos. Casi siempre, ahí es donde más uno siempre tiene que estar cuidándose, que ahí la situación de Japón siempre va a buscar, aunque haya muchas marcas por las bandas, o aunque haya muchas posibilidades en el juego interior, casi siempre estarán buscando de alguna manera jugar por los costados, abrir la cancha. Eso, siempre tienen un 9 eh, clásico que juega como pívot en los pases y en los centros, que son muy constantes. Siempre va a estar buscando de alguna manera llegar a marcar. La fase de creación tienen transiciones rápidas, por lo general siempre son pases largos, a diferencia de España. Los pases de Japón son mucho más largos, es un equipo eh, más directo en ese sentido. Vuelvo a mencionarle el juego de bandas, por ahí predomina todo eso. Por derecha son importantes, ahí tener en cuenta eso, el juego de bandas por derecha. Los mediocentros, los volantes de contención tienden a bajar para fijar a los puntas y así librar a los extremos para abrir el campo. Eh, los medios y laterales pasan siempre a fase ofensiva. Eso les da una situación en que ellos, pues, tienen densidad de ataque, pero pueden dejar algunos huecos atrás para que en determinado momento se puedan aprovechar. Japón no se destaca mucho por controlar espacio, como por ejemplo en el caso de los otros dos equipos que tenemos,
el caso de Alemania y el caso de España. O sea que en determinado momento la pelota no es que sea constante por parte de ellos o la tenencia de la pelota. Eso es una situación que es muy, si en determinado momento ellos no necesariamente dominan con el balón. En la fase defensiva tienen situaciones donde el juego aéreo puede ser una situación para aprovechar. Son rivales que me parece que en determinado momento eh, la situación cuando se van al ataque con esa densidad, uno podría aprovechar espacios que ellos puedan dejar. Es un equipo que en determinado momento lo que uno busca cuando están en la fase defensiva es aprovechar que en determinado momento la presión que pueden generar ellos en determinado momento para recuperar la pelota no es tan ordenada, o sea que ahí de pronto uno podría aprovechar determinadas cosas para, para o utilizar espacios. Eh, es un equipo que remata mucho al arco. Es un equipo que por lo general es más derecho que izquierdo. Casi que la gestación del juego se da por la banda derecha. Esa es una situación en la cual uno también tiene que tener muchísimo cuidado. Como una situación general, me parece que uno tiene que estar pensando el- la situación de que es un equipo que abre muy bien el espacio, que hay que tener en cuenta eso, que no se debe dejarse uno fijar por lo que ellos en determinado momento hacen de movimientos, que en determinado momento hay que aprovechar algunas deficiencias en marca cuando dejan algunos espacios y que situaciones como las que eh, se dan cuando en ataque se pueden estar un poquito descompensados, uno lo puede aprovechar. Ese es más o menos el panorama en el caso específico de Japón. Se cierra el grupo, profe, ante un rival difícil como es la selección alemana. ¿Qué tanto conoce el rival, su esquema de juego, su orden táctico? Un equipo que es muy ofensivo, pero también es inteligente, armador de juego. ¿Cómo contrarrestar todas las virtudes que tiene el equipo alemán? Bueno, Kate, el caso de Alemania, empezando por sus sistemas, también manejan casi siempre dos, el 1-4-2-3-1 o el 1-4-4-2. En sus comportamientos defensivos siempre la tendencia es a la presión alta constantemente. Cuando la presión no funciona, rearman. Es un equipo que rearma bloque y activan después presión, pero buscan armarse muy rápidamente. En sus comportamientos ofensivos, el saque de meta casi siempre es en corto. La idea de juego se basa en la elaboración de juego, principalmente por los pasillos centrales. A diferencia de Japón, eh, casi siempre buscan de alguna manera que incluso sus volantes extremos o sus volantes externos se cierren, porque les gusta jugar mucho por dentro. En la profundidad, en la finalización, sí priorizan siempre atacar los espacios y jugar de pie a pie, eso lo tienen totalmente claro. Es un equipo ordenado, inteligente, es un equipo que tiene jugadores físicamente muy fuertes y versátiles, que tienen una muy buena lectura de juego. Se adapta conforme avance el partido, ajustando jugadores y esquemas de acuerdo al rival. Optan por siempre, casi siempre jugar, tienen un juego elaborado, pero también capitalizan el juego directo, o sea que tienen esas dos versiones, tienen la posibilidad de España, por ejemplo, el juego directo casi no lo tiene, claro, no le gusta. En ese sentido, Alemania es más versátil, tiene esas dos posibilidades. Eh, Tienen un ataque posicional y es muy efectivo ese ataque posicional con transiciones inteligentes, eh, siempre dándole muchísima movilidad al balón. Eh, Son peligrosos en la táctica fija, son jugadores, hay que tenerlo mucho en cuenta y los duelos aéreos sobre todo hay que tenerlos muy claros. Es un equipo que su expectativa de gol es grande, es alta, creo que es la más alta de Europa, o sea que hay que tener muchísimo cuidado.
Eh, Dentro de la situación que en determinado momento uno tiene que estar pensando como jugadores importantes, el extremo Musiala es importante, Werner, son los que más reciben la pelota, Kimmich y Müller son claves en el balance de defensa-ataque y tienen una muy buena participación en las transiciones de defensa-ataque. Los dos extremos juegan atrasados y centralizados. Es una situación diferente a la que tiene España. En la fase de creación, de pronto Alemania es un equipo con menor intensidad que los españoles, pero con muchísima efectividad en las transiciones. Eso lo hace muy, muy, muy peligroso. Eh, Dentro de las situaciones, cuando se manejan las transiciones, puede ser un poquitico más lateral, busca que el rival se da los espacios. eh, los centrales son bastante participativos en las salidas y en el armado de juego, o sea que ahí le da posibilidad a que los volantes vayan buscando espacios. Eh, en la fase de creación, el primer tercio ceden el control del espacio. Ellos, por lo general, siempre estarán jugando al punta o al extremo. Neuer juega como líbero, se adelanta para sumarse a la creación de juego o en la salida. Dentro de la situación de, de la fase defensiva, los jugadores alemanes son muy buenos, ganan casi el 60% de los duelos, o sea que es un porcentaje importante. Hay que tener mucho cuidado en esa situación. Ganan esos duelos porque el carácter físico que tienen es importante. Eh, los duelos aéreos todavía es mucho mayor el porcentaje de ganancias en ese sentido cuando están el juego, el balón en el aire. Buscan a recuperar la pelota lo más pronto posible, o sea que la presión tras pérdida para ellos es importante, son certeros, o sea que hay que buscar de alguna manera salir bien en ese sentido para, porque la presión que ellos ejercen cuando no tienen la pelota es de constante agresividad. Son inteligentes en la fase ofensiva, temporizan la jugada, tratan de fijar a los defensas contrarios y buscar el espacio correcto para finalizar la jugada. Se sienten cómodos ante bloques bajos y compactos, o sea que creo que hay que buscar que no tirarse demasiado atrás porque ahí me parece que uno les va a dar posibilidades a ellos para poder jugar como a ellos les gusta. Eh, Normalmente llegan al último tercio con una densidad ofensiva de más de 4 jugadores, o sea que eso lo hace muy, muy peligroso. Hay veces en zona de ataque o en zona defensiva, perdón, solamente quedan los dos defensas centrales, no les preocupa eso, eh, porque les encanta eso de tener una buena densidad ofensiva, o sea que eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Es un equipo fuerte, es un equipo agresivo, es un equipo que está jugando bien, es un equipo que tiene muy buenas características dentro de lo que es en este momento el fútbol europeo. Ese es mi resumen de los 3 equipos. Kate, espero que haya resuelto sus dudas. Muchísimas gracias, muy amable. Agradecemos al profe Luis Fernando Suárez por este espacio para poder compartir y dialogar más sobre el grupo que le tocó en el Mundial de Qatar 2022. ¿Y quién nos recuerda la mejor presentación de Costa Rica en su historia mundialista? Sí, la protagonizada en Brasil 2014 bajo la dirección del técnico colombiano Jorge Luis Pinto. Los ticos llegaron a cuartos de final y fueron eliminados por Holanda desde el punto penal.